¿Sabías que una válvula mal cerrada o una lectura de presión ignorada por solo 5 segundos puede borrar una refinería entera del mapa? En la industria de procesos, no existe el error pequeño, solo existen advertencias que no supimos leer a tiempo. Hoy vamos a analizar cómo fallos operativos aparentemente insignificantes desencadenaron desastres históricos. Si aspiras a ser un operador de élite, necesitas entender que tu capacidad de análisis de riesgos es lo único que separa una jornada exitosa de una catástrofe irreversible. Quédate, porque lo que aprenderás hoy podría salvar tu vida y la de todo tu equipo. Bienvenidos a una nueva sesión de formación técnica. Hoy vamos a profundizar en uno de los pilares más críticos para cualquier profesional que trabaje en una planta industrial, el análisis de riesgos operacionales. A menudo, al estudiar ingeniería o prepararnos como operadores, nos enfocamos en las grandes cifras, las capacidades de diseño y los rendimientos de producción. Sin embargo, la realidad del campo nos enseña que el éxito de una refinería no se mide solo por los barriles producidos, sino por la capacidad de su personal para identificar el peligro en las tareas cotidianas. Una refinería es un ecosistema complejo donde interactúan presiones extremas, temperaturas elevadas y sustancias altamente inflamables. En este entorno, la complacencia es nuestro enemigo número uno. Muchos creen que los grandes accidentes son fallos catastróficos e impredecibles, pero la historia nos demuestra lo contrario. La mayoría de los desastres industriales son el resultado de una acumulación de errores minúsculos, omisiones que parecían no tener importancia y señales de alerta que terminaron siendo normalizadas por el equipo de operación. En los próximos minutos, vamos a desglosar la anatomía de estos fallos. Entenderemos por qué un simple cambio en un procedimiento, o una lectura mal interpretada en el cuarto de control, pueden ser el inicio de una reacción en cadena. Si eres estudiante o un operador en formación, este video es fundamental para que desarrolles ese sexto sentido necesario para anticiparte al desastre. No se trata solo de seguir reglas, se trata de entender realmente el porqué de cada protocolo de seguridad. La teoría del queso suizo y el error humano. Para entender cómo un error mínimo puede escalar hasta una catástrofe, debemos hablar de la teoría del queso suizo de James Reason. Imagina que cada barrera de seguridad en la refinería es una rebanada de queso suizo. Estas barreras pueden ser los sistemas de control automático, las alarmas, los procedimientos escritos, el equipo de protección y, finalmente, el propio operador. Cada rebanada tiene agujeros, que representan las debilidades o fallas potenciales en ese sistema. En una operación normal, estos agujeros no están alineados. Si falla una alarma, el operador se da cuenta por una inspección visual. O si un procedimiento está incompleto, el sistema de paro automático interviene. El desastre ocurre cuando, por una serie de coincidencias y negligencias, los agujeros de todas las rebanadas se alinean perfectamente, permitiendo que el peligro atraviese todas nuestras defensas. En el contexto de una refinería, esto sucede con frecuencia cuando normalizamos las desviaciones. Por ejemplo, si una alarma de nivel alto suena todos los días y nunca pasa nada, el operador empieza a ignorarla. Ese es el primer agujero. Si ese mismo día, el sensor de nivel físico está descalibrado por falta de mantenimiento, tenemos el segundo agujero. Si el supervisor decide saltarse la ronda de inspección para terminar un reporte administrativo, aparece el tercer agujero. Finalmente, cuando el tanque se desborda y encuentra una fuente de ignición, la tragedia se vuelve inevitable. El error humano rara vez es la causa única, pero suele ser el último eslabón de la cadena. Como operadores, nuestra misión es ser la barrera sólida que rompe esa alineación de fallos. Debemos entender que cada vez que ignoramos un pequeño ruido extraño en una bomba o una fluctuación mínima en un manómetro, estamos abriendo un nuevo agujero en nuestro sistema de defensa. La disciplina operativa no es una sugerencia, es la estructura que mantiene los agujeros cerrados. El caso de Texas City es uno de los ejemplos más dolorosos y educativos en la historia de la refinación. En el año 2005, un accidente cambió la industria para siempre durante el arranque de una torre de fraccionamiento de isomerización. El error inicial pareció técnico, pero fue profundamente operativo. Se llenó la torre con un nivel de líquido muy superior al recomendado en los manuales. ¿Por qué ocurrió esto? Porque los operadores habían desarrollado la costumbre de llenar la torre por encima del límite para facilitar el proceso. Era una práctica que se había vuelto común a pesar de ser peligrosa. Aquí vemos el concepto de normalización del desvío en su máxima expresión. Durante el arranque, un sensor de nivel falló. Mostraba que el líquido estaba bajando cuando, en realidad, subía peligrosamente. Los operadores, confiados en su experiencia previa y no en los instrumentos o protocolos, continuaron inyectando calor. El resultado fue una sobrepresión masiva que activó las válvulas de alivio. Sin embargo, estas válvulas descargaban en un tambor de venteo que no estaba conectado a una antorcha o flare, sino que venteaba directamente a la atmósfera. Una nube de hidrocarburos pesados se formó rápidamente y encontró ignición en el motor de una camioneta cercana.
15 personas perdieron la vida y más de 170 resultaron heridas. Lo impactante de este caso es que no falló una tecnología compleja. Falló la interpretación de los niveles, falló el diseño del venteo y, sobre todo, falló la cultura de seguridad al permitir que se operara fuera de los límites de diseño. Para un operador joven, la lección es clara. Los límites operativos establecidos en los manuales de la planta están escritos con sangre. Nunca, bajo ninguna circunstancia, se debe operar un equipo fuera de sus parámetros de diseño solo porque siempre se ha hecho así y no ha pasado nada. El día que pasa, las consecuencias son definitivas. Instrumentación y control. Cuando los datos mienten. En una refinería moderna, como operador, dependes casi totalmente de lo que ves en las pantallas del sistema de control distribuido. Pero, ¿qué pasa cuando los datos que recibes son erróneos o cuando tu interpretación es deficiente? El análisis de riesgos operacionales exige que seas escéptico. Un error común es confiar ciegamente en una sola lectura. Si un transmisor de presión indica que todo está normal, pero escuchas un silbido inusual en la línea o notas que la temperatura sube sin explicación, debes confiar en tus sentidos y en la lógica del proceso. La instrumentación puede fallar por corrosión, por obstrucciones en las líneas de impulso o por fallos electrónicos. Un operador de élite siempre practica la triangulación de datos. Por ejemplo, si el nivel de un tanque sube, la presión en el fondo debe aumentar y el flujo de salida tendría que verse afectado. Si estas variables no coinciden, hay un problema de instrumentación que debe reportarse de inmediato. Ignorar una discrepancia de apenas un 2% en una lectura puede parecer insignificante. Sin embargo, en procesos de alta presión, ese pequeño margen puede representar toneladas de producto fuera de control. Además, debemos hablar de la gestión de alarmas. En muchas plantas existe lo que llamamos fatiga por alarmas, donde el operador recibe cientos de notificaciones por minuto. El análisis de riesgos implica entender qué alarma es crítica para la seguridad y cuál es solo informativa. Un error mínimo aquí es silenciar la alerta que te avisaba que el sello mecánico de una bomba de carga estaba fallando. Algo que, minutos después, se traduce en un incendio en el área de bombeo. Recuerda, la tecnología es una herramienta útil, pero el criterio humano basado en el conocimiento técnico es lo que realmente opera la planta. Si hay un momento donde el riesgo operacional se dispara, es precisamente durante el cambio de turno. Históricamente, muchos accidentes graves han ocurrido en las primeras 2 horas de una nueva jornada, simplemente porque la información crítica no se transmitió de forma correcta. Un error mínimo puede ser algo tan simple como olvidar mencionar que una válvula de bypass quedó abierta a medias, o que se detectó una vibración inusual en un compresor reciprocante. La comunicación efectiva no se trata solo de decir que todo está bien, se trata de entregar un estado detallado de la planta. Como operador que entra, necesitas conocer exactamente qué trabajos de mantenimiento se están realizando, qué equipos están bloqueados y qué alarmas han estado activas. Imagina por un momento que el turno saliente desactivó una alarma sonora para una prueba de instrumentos y olvidó mencionarlo. El turno entrante asume que el sistema está totalmente operativo, pero si ocurre una emergencia real, el tiempo de respuesta se verá comprometido por una frase que no se dijo. El uso de bitácoras detalladas y el recorrido físico de la planta durante el relevo son prácticas que salvan vidas. No te limites solo a leer el monitor. Sal al campo, toca las tuberías, percibe el ambiente y verifica la posición de las válvulas críticas. El análisis de riesgos operacionales comienza con una transferencia de información impecable. Un malentendido sobre si una bomba está en modo manual o automático puede causar un golpe de ariete capaz de romper una tubería principal. Recuerda que la precisión en el lenguaje técnico es vital. No digas la válvula está casi cerrada, di la válvula tiene un cuarto de vuelta de apertura. En la precisión está la seguridad. Gestión del cambio. ¿Por qué las modificaciones temporales pueden ser fatales? En el día a día de una refinería, es común sentir la tentación de aplicar arreglos rápidos para no detener la producción. A esto lo conocemos como modificaciones temporales o bypasses. Sin embargo, el análisis de riesgos es claro. Estas soluciones improvisadas suelen ser el origen de los fallos más graves. Un error que parece mínimo es colocar un puente eléctrico para saltarse un enclavamiento de seguridad, bajo la promesa de que se arreglará mañana. O quizás, instalar una manguera flexible en lugar de una tubería rígida para sortear una fuga. Estas acciones alteran el diseño original de la planta, un diseño que ya fue sometido a estudios rigurosos de peligros y operatividad, conocidos como HAZOP. Cuando modificamos algo sin pasar por un proceso formal de gestión del cambio, empezamos a operar en territorio desconocido. No tenemos certeza de cómo reaccionará esa manguera a un pico de presión, o si ese puente eléctrico impedirá que el sistema de emergencia actúe ante un fuego real. La historia industrial lamentablemente está llena de explosiones causadas por cambios que se consideraron menores. Como operador, tu responsabilidad es cuestionar cualquier modificación que no esté debidamente documentada y aprobada por ingeniería.
No permitas que la presión por producir te lleve a aceptar condiciones de operación inseguras. El riesgo operacional se gestiona respetando la integridad del diseño. Si un equipo necesita una reparación, se debe seguir el protocolo de aislamiento, purga y mantenimiento. No busques atajos que comprometan la integridad mecánica de la unidad. Recuerda siempre que una planta industrial es una bestia dormida que se mantiene bajo control gracias a su diseño original. No la despiertes con improvisaciones. Hemos recorrido un camino que nos muestra que, en una refinería, la línea entre la normalidad y la catástrofe es mucho más delgada de lo que pensamos. El análisis de riesgos operacionales no es una simple tarea administrativa, es, en realidad, una mentalidad de vigilancia constante. A lo largo de este análisis, vimos cómo la normalización del desvío, los fallos en la comunicación y la confianza ciega en la instrumentación pueden alinearse para causar desastres. Si algo quiero que te lleves hoy, es que tu rol como operador o futuro ingeniero es ser el guardián de la seguridad. No existen los errores pequeños cuando manejas presiones de 1000 libras o temperaturas de 500 grados. Cada acción cuenta, y cada reporte de una anomalía es una vida salvada. Si te ha gustado este análisis técnico y quieres seguir fortaleciendo tu base operativa, te invito a que te suscribas al canal y actives la campana. Aquí seguimos compartiendo conocimiento real para los profesionales que mueven la industria. Déjame en los comentarios si alguna vez has detectado un pequeño error que pudo ser un gran problema. Tu experiencia ayuda a toda la comunidad. No olvides revisar nuestro próximo video sobre el funcionamiento de las válvulas de alivio de presión, un tema que complementa perfectamente lo que vimos hoy. Gracias por formarte con nosotros y recuerda, opera con seguridad, opera con conocimiento.